Hola queridos amigos y hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor les bendiga a todos ustedes abundantemente. Vamos a ir con el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el tema titulado La persistencia de la oración y la salvación. Bien, hay mucho para extraer de esta parábola que vamos a leer, que está en Lucas capítulo 18, que es una parábola muy conocida, pero yo me voy a concentrar en los últimos versículos en este sermón. Le pido que tenga un corazón abierto y después lo analice y saque sus conclusiones acerca de todo lo que vamos a decir ahora en este momento. Lucas 18:1 dice lo siguiente: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración no es una opción, no es un privilegio, no es una recreación o una carga. Lo que es realmente la oración y debe estar como imagen en nuestra mente es un canal por el cual Dios es glorificado, establece su reino y suple todas nuestras necesidades. La oración es una fuente espiritual que nos hidrata para que nosotros transitemos en este mundo que tiene una gran aridez espiritual. La oración debe ser apasionada y diaria en nuestras vidas para que el reino de Dios se establezca en las diferentes áreas de nuestra vida. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: Dios manda aquí, orad sin cesar. Es decir, debemos orar continuamente. Y quizá usted me diga, no me es fácil orar así, de esa forma en la cual la palabra de Dios indica. Bueno, sepa que a mí tampoco me es fácil, a mí me es muy difícil, pero bueno, debemos pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas y deseos para hacerlo y poner esto en práctica. Benjamin Franklin dice, un camino de 1000 millas comienza con un solo paso. Así que de a poco debemos desarrollar el hábito de orar saludablemente, sinceramente, con todo el corazón a diario. Una persona que no ora como es debido después de un tiempo va a dudar del cumplimiento de la palabra de Dios en su vida, ya que Dios ha decidido soberanamente, Él ha decidido soberanamente santificarnos y bendecirnos a través de la oración persistente y la meditación diaria de su palabra. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a continuar con el pasaje. Lucas 18, 2 al 3 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Bien, aquí se encuentra una viuda que no tenía a quien recurrir y por ese motivo le decía al juez injusto que le hiciera justicia en contra de su adversario. En el mundo antiguo las viudas por lo general eran personas que quedaban totalmente desprovistas de ayudas y por eso vemos cómo el Señor le enfatiza a Israel que debe ayudar a las viudas y a los huérfanos, que eran unas de las personas más desprotegidas en ese momento de la historia y en esa región. Lucas 18:4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Bien. Por algún tiempo el juez injusto no la atendió, pero ella perseveró insistentemente en su petición hasta que este juez injusto respondió su petición. Ella era inoportuna como el vecino de la otra parábola que está en el libro de Lucas capítulo 11. Ellos insistían e insistían. Wesley Duell, en su libro La oración poderosa que prevalece, dice lo siguiente: ¿qué es la inoportunidad?
El término griego utilizado en Lucas 18:8 significa falta de vergüenza total, incluye el concepto de gran denuedo, de premura, de insistir que se conceda la petición, de reclamar o exigir hasta los mismos límites, e incluye la determinación de persistir con ese apremiante denuedo hasta recibir la respuesta. Fin de la cita. Jesús nos enseña que no debemos desfallecer en la oración, no debemos dejar de insistir para recibir sus bendiciones, principalmente en nuestra vida espiritual y después también en las demás áreas. Vamos a continuar con la lectura. Lucas 18:6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esta es la pregunta que el Señor nos hace ahora a cada uno de nosotros. ¿Tardará Dios en hacer justicia a sus escogidos? ¿Qué piensa usted? ¿Va a tardar Dios en hacer justicia a sus escogidos? Nos habrá hablado tanto Jesús acerca de la oración, la fe, de mover montañas, etcétera, etcétera, y después el Padre no nos va a responder las oraciones que hagamos en su nombre. Dios es un juez veraz y justo y no se va a tardar en hacer justicia a sus escogidos. Ahora bien, yo quiero que usted se focalice en las personas de las personas que el Señor está hablando en el versículo 7. Está bien que es el juez injusto que lo dice, pero esta parábola la está enseñando el Señor, y esto es una verdad que Él está presentando. Que quiénes son los que claman a Dios día y noche, y a quienes Dios les va a hacer justicia. ¿Quiénes son estas personas que claman día y noche? Sus escogidos, es decir, sus redimidos, sus salvos. Ahora bien, una persona que no clama de día y de noche de forma perseverante, diaria, sincera, profunda, ¿es un escogido? ¿Es una persona salva o no es salva? Es delicada la pregunta. Vamos a leer una versión más literal, que es la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es lo mismo. Es decir, que eso dice precisamente el original, no es una cuestión de una mala traducción. Por lo tanto, nosotros, hermanos, podemos concluir que aquel que ha sido escogido por Dios o salvo, aquel que se le dio el poder de ser hecho hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, persevera en su vida de oración. Y no es sorprendente si tenemos en cuenta que en 1 de Juan 3 nos dice en varias veces y de distintas formas que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y el Señor nos dice en Marcos 14:38 que nosotros, para que no entremos en tentación, debemos orar. Entonces, es sencillo de deducir que toda aquella persona que es salvo persevera en fidelidad a Dios, y para que esto sea también posible debe perseverar en la oración. Es decir, que como consecuencia, una vez que nosotros somos salvos, de a poco empezamos a orar y empezamos a perseverar en la oración para andar en santidad y tener una vida realmente piadosa. Por eso dice en 1 de Juan 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, que su estilo de vida no es el pecado. ¿Cuántos días a la semana nosotros somos tentados? 2, 3, 4, ¿cuántos días a la semana? Todos los días somos tentados, todos los días de la semana. Ahora bien, ¿en qué horario somos tentados nosotros? ¿De día o de noche? ¿En qué momento nosotros somos tentados? En todo momento. ¿Cuándo entonces debemos orar?
¿Cuándo entonces debemos clamar a Dios para que nos dé esa libertad que solamente podemos recibir a través de la llenura de su Espíritu, de día y de noche? ¿Cómo evitamos nosotros, cómo hacemos si no es a través del Espíritu Santo y de este tipo de oración perseverante por medio de la cual nosotros recibimos esa llenura? ¿Cómo evitamos que nos dominen pensamientos llenos de soberbia de cualquier tipo, de lujuria o de inmoralidad, de odio, de venganza, de egoísmo, de ira, de juicio implacable hacia los demás, de engaño, de idolatría, de codicia, de avaricia, de celos, de dudas hacia el carácter de Dios, de dudas hacia su fidelidad, a su palabra, a su promesa o cosas semejantes? ¿Cómo le evitamos si no es a través de la plenitud del Espíritu Santo? Únicamente a través de la oración perseverante y la meditación diaria de la palabra, nosotros podemos llegar a recibir esa libertad. Libertad de que nos dominen esos tipos de pensamiento. Ahora, yo le pido, por favor, que reflexione conmigo esto. La Biblia nos enseña que en los postreros días habrá muchos engañadores que van a traer mentiras encubiertas para engañar, si les fuera posible, aunque no se los va a permitir a Dios, engañar inclusive a sus elegidos. Esto está en 1 Timoteo 4, 2 Pedro 2, Judas, en varios lados usted puede leer acerca de esto. Ahora, teniendo en cuenta esta verdad que la Biblia nos revela, cuando nosotros queremos profundizar en la palabra de Dios, en las Escrituras, ¿qué sería más conveniente para que nosotros demos prioridad para nuestra orientación? ¿Qué sería más conveniente? Opción 1. La Biblia bien leída, no entre líneas, no forzadamente, no caprichosamente, no. Bien leída, los cristianos en los primeros siglos, los reformadores, los hombres que hicieron avivamientos reales a lo largo de la era cristiana. O, segunda opción, las teologías de turno o las invenciones de este último siglo acerca de Dios. ¿Cuál para usted son de las dos opciones la mejor para orientarnos? Bueno, la 1 es la mejor para orientarnos, la 1. Y no digo esto porque los hombres del pasado no se equivocaban, ellos también tuvieron equivocaciones, sino porque la Biblia nos enseña que a medida que pase el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, el discernimiento de la iglesia va a ser afectado, va a haber menos discernimiento. Si usted no cree esto, ya se lo voy a comprobar rapidito nomás, en unos minutos usted va a ver que es así. Yo no digo que todo lo que es del presente es malo, no, para nada, pero digo que también tenemos que consultar a los maestros que el Señor nos ha dado a lo largo de toda la era cristiana, a lo largo de los 2000 años de era cristiana. A lo que quiero llegar es que la vida de oración que se enseñó a lo largo de toda la era cristiana no es la misma que la que comúnmente se enseña hoy día. Para mí, uno de los motivos principales de todo lo que está pasando de la iglesia es la falta de oración y la falta de la meditación sincera, abierta en la palabra de Dios. Comparada nuestra vida de oración con la gente del pasado, es decir, comparado nuestra vida de oración con lo que era la vida de oración para las personas de los tiempos bíblicos o para las personas a lo largo de la historia del cristianismo, nosotros no tenemos vida de oración. Nuestra vida de oración actual comparado a la vida de esas personas prácticamente es inexistente, porque ellos eran personas de tremenda dedicación a la oración. Yo conozco a personas que me dicen que ellos oran únicamente cuando van camino al trabajo. No, y después no hace más falta. Bueno, entonces Jesús se equivocó cuando dijo que cuando nosotros oremos, nos encerremos en nuestro cuarto y en secreto oremos al Padre, es decir, pasemos tiempo de calidad, nos humillemos ante su presencia, ¿no?
y nosotros que oramos en secreto vamos a ser recompensados en público. Entonces, Jesús ahí se equivocó. No, tendría que haber dicho camino al trabajo. Ahora póngase a pensar usted por un momento, ¿cómo usted tendría un tiempo de calidad o de intimidad con su cónyuge camino al trabajo? No sería un momento muy íntimo ni de mucha calidad. Se haría lo que se puede, ¿no? Camino al trabajo, imagínese usted. Tener una vida de oración ordenada no es tener una estructura, hermano. Es ser obediente porque es un mandato para nosotros orar continuamente para no caer en tentación. Lo digo porque he escuchado decir que no, esto de tener una vida diaria de oración, eso es estructurado. ¿Qué va a ser estructurado? ¿Ah? Los mandamientos de Dios que están en la Biblia son bendiciones que nos liberan, no son estructuras que nos esclavizan a nosotros. Las costumbres y mandamientos de los hombres pueden llegar a esclavizarnos o no. Los de Dios nunca van a llegar a esclavizarnos. Todo lo contrario, nos dan libertad. Flexibilidad no es lo mismo que informalidad o irresponsabilidad. Nosotros debemos luchar por desarrollar el hábito de oración de la manera que la palabra de Dios nos enseña, de la misma forma. Ahora preste mucha atención a la encuesta que yo le voy a leer. Es cortita. Esta la hizo el Ministerio Ligonier del pastor Sproul en Estados Unidos. Usted preste atención a lo que dice. En Estados Unidos el 60% de los cristianos renacidos, que ellos afirman ser renacidos, afirman que Cristo no es el único camino a la salvación. 60%. El 69% no está de acuerdo que todo pecado merezca condenación eterna. Solo el 30% cree que es importante asistir a la iglesia. Solo el 30%. El 59% cree que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. El 60% de la población cree que la fe es una cuestión de opinión personal y no una verdad objetiva. Es decir, que creer o no lo que dice la Biblia dentro de la población de Estados Unidos, más o menos el 60% de la población cree que es una cuestión de opinión personal. Y el 32% de los que dicen o afirman ser cristianos dicen lo mismo. El 52% cree que el aborto es un pecado, el resto no, de la población. Entre los jóvenes, el 57% no lo cree. Pobres criaturas, realmente. El 57% de los jóvenes no creen que el aborto es un pecado. El 54% de jóvenes cristianos, 54% de jóvenes cristianos considera pecado el sexo fuera del matrimonio. El resto no lo considera así. El 51% de jóvenes cristianos cree que la homosexualidad no es pecado. ¿Escuchó bien? El 51% de jóvenes cristianos que afirman ser cristianos. El 46% de jóvenes cristianos cree que la identidad de género es una opción. El 46%. El 64% de los jóvenes cristianos creen que Cristo va a juzgar al mundo. El resto no lo cree. Solo el 64% de los jóvenes cristianos. El 53% de los millennials cree que la Biblia es tan solo una compilación de relatos útiles. Nada más que eso. Y yo creo que esto debe ser una de las peores cosas. El 78% de los cristianos en Estados Unidos cree que Jesús es el ser más grande creado por Dios. Es decir, que ellos no creen en la deidad de Cristo. Y el Señor Jesús dijo, quien no cree que yo soy, no tiene vida eterna permanente. ¿Qué pasó con Estados Unidos? Que era un país referente sobre el cristianismo. ¿Qué pasó con ellos? Se alejaron de la palabra.
la descuidaron por completo y empezaron las opiniones personales. Jonathan Edwards escribió un sermón titulado Hipócritas deficientes en el deber de la oración. Hipócritas deficientes en el deber de la oración. Por si el título no es sugerente, habla de que aquellos que dicen ser cristianos y no tienen realmente una vida de oración, no son cristianos, son hipócritas. Y él habla basado en las Escrituras que solo una persona que es salva establece una vida de oración secreta, perseverante, diaria, sincera, bíblica. Los demás no pueden. Pueden un tiempo quizá, pero después la abandonan. La Biblia en repetidas ocasiones nos manda a orar y no tener una vida de oración como Dios manda es un pecado. No orar a diario como Dios lo enseña es un pecado que nosotros debemos confesarlo y abandonarlo, dejarlo y empezar a desarrollar el hábito de oración. Nunca debemos estar satisfechos de nuestro crecimiento espiritual, nunca, jamás. Eso nos enseña Hebreos 6, que hay peligro real para aquellos que creen que pueden satisfacerse con su vida espiritual. No, siempre debemos buscar de crecer. Con esto no me refiero a un ataque de santidad a corto plazo en donde oro mucho esa semana y reto a todo el mundo porque no está orando y después vuelvo a lo mismo. Esto es ser careta. No hay que hacer eso. Me refiero a una verdadera y estable búsqueda de generar este hábito diario para orar al punto de que nosotros seamos realmente librados de tentaciones. Librados totalmente no vamos a ser perfectos, pero librados en la medida que un cristiano pueda ser librado en este mundo de todo tipo de tentaciones. La falta de oración y meditación en la palabra son los padres de todos los pecados. Son los padres de todos los pecados. Hay que abandonar la idea de que vamos a ganar al mundo con un cristianismo a nuestro gusto y que se ajuste a nuestras necesidades. Lo único que vamos a lograr con eso es confundir más a un mundo que está tremendamente confundido. Nosotros no le podemos decir a la persona o prometer cosas que la Biblia no promete. Y si Jesús dijo que es a través de la oración que vamos a recibir el poder, la fuerza, el carácter para mantenernos firmes frente a las tentaciones y ser librados de ellas, nosotros debemos afirmar exactamente lo mismo. Debemos como cristiano y comunidad dejar de relativizar y diluir lo que la palabra de Dios dice acerca de diferentes temas. Y en vez de eso debemos aprender la palabra, comprenderla y vivirla con la ayuda de Dios tal cual ella se presenta, tal cual ella se presenta. Y esto incluye también el tema de la oración. Jesús dijo, hagan discípulos y enséñenles que guarden todo lo que yo os he mandado. De modo que nosotros no podemos decir que los mandamientos de Cristo son opcionales, sino que debemos enseñar que los demás guarden todo lo que el Señor ha mandado. Y la oración es un mandato. ¿Qué debe ser para nosotros la vida de oración? ¿Qué debe ser? Y bueno, debe ser todo lo que el Señor o la palabra de Dios dice que es. Todo. De lo contrario, no es vida de oración. Para andar en santidad nosotros no necesitamos perfección, pero sí necesitamos carácter. Y esto lo recibimos a través de la oración, a través de la meditación de la palabra principalmente y a través del Espíritu Santo que nos es comunicado también, que es fortalecido en nuestras vidas, es decir, nuestro hombre interior es fortalecido, y de las situaciones que vivimos, pero empezamos a través de la lectura de la palabra y la oración, nos empezamos a llenar de la presencia de Dios y de fortaleza a través de estos dos pilares. Para ir finalizando,
Hay una analogía que dice que cuando Dios hizo los peces, le habló al mar; cuando Dios hizo la vegetación y los animales, le habló a la tierra; y cuando Dios hizo el ser humano, se volvió a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, como moraleja, nosotros podemos decir que necesitamos a Dios como los peces necesitan el agua, como los árboles y los animales necesitan la tierra. A través de la oración constante, sincera, profunda, seria, la vida de Cristo nos es impartida a nosotros. La vida abundante de Cristo nos es comunicada solo cuando estamos íntimamente vinculados al Señor Jesús. Si queremos dar fruto, primero debemos estar unidos a la vid, y como consecuencia o resultado de esa unión, nosotros vamos a dar fruto. Solo el Espíritu Santo a través de nosotros puede reproducir a Cristo. Nosotros no tenemos ese poder en nosotros mismos, ni en nuestra voluntad, ni en nuestra carne, no lo tenemos. Nosotros podemos encontrarnos principalmente con el Señor y recibir de su naturaleza, de su bendición, a través de su palabra y la oración constante, secreta, sincera, bíblica. Vamos a orar ahora. Hay ahora unos segundos en donde va a pasar un anuncio que dice los medios por el cual usted se puede comunicar con nosotros, y después vamos a hacer la oración. Yo le invito que se quede. Que el Señor le bendiga, y ya estamos viéndonos nuevamente para orar. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no te encubrí mi maldad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Dios le rodea la misericordia. Alegraos en Dios y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 32. Oh Padre Santo y Dios bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, escucha nuestra oración, Señor. Nosotros sabemos que no somos dignos, Señor, ni siquiera de pensar tu nombre, ni siquiera de pronunciarlo,
Por eso te pedimos, todopoderoso Rey y Padre Celestial, que escuches nuestra oración. Escucha nuestra oración, todopoderoso Señor, y perdona nuestras faltas, errores, pecados, transgresiones. Perdona nuestros errores y faltas, Señor, y los de todo y cada uno de nuestros semejantes, los seres humanos. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, porque somos por naturaleza rebeldes, somos, Señor, recalcitrantemente rebeldes, obstinados, Señor, a hacer tu voluntad. Padre y Santo Rey, te queremos pedir con todo el corazón que tú obres en nuestra vida espiritual, Señor. Y si nosotros no estamos orando de la forma de vida, y lo sabemos a eso, Señor, porque los pensamientos que son contrarios a tu voluntad dominan nuestra mente, y muchos de ellos empiezan a ser un hábito en nuestra vida. Si nosotros estamos viviendo esto, Señor, te pedimos que tú nos cambies, nos orientes, Señor. Que nosotros invertamos el tiempo de oración que debemos invertir para ser llenos de tu Espíritu, Señor, para humillarnos delante de tu presencia, para reconocer nuestras limitaciones, para suplicar tu ayuda y tu socorro, Señor. El tiempo suficiente, Señor, que invirtamos ese tiempo para ser liberados, Señor, de las tentaciones, del orgullo, Señor, del orgullo en cualquier área de nuestra vida, incluyendo el espiritual. Que seamos librados, Señor, de la envidia, de los celos, de la ira. Que seamos librados, Señor, de pensamientos lujuriosos, inmorales, vergonzosos, de conductas inapropiadas, Señor, de hechos, acciones que van en contra de tu voluntad, Señor. Que seamos liberados del egoísmo, de la codicia de cualquier tipo, Señor. Que seamos liberados de la avaricia. Que seamos liberados, Señor, de ser personas sin afecto natural, Padre. Personas que toman tu causa para beneficio propio, Señor. Que seamos librados de eso. Padre Santo y Dios amado, te pedimos con todo el corazón, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a ser como tú. Señor, que entendamos que el modelo de oración nos lo ha dejado tu palabra, nos lo ha dejado el mismísimo Jesucristo. Por eso te pedimos, Señor, cambia nuestros hábitos de oración si son inapropiados, si no se ajustan a tu voluntad, Padre, cualquiera sea, Señor. El tiempo que debemos invertir, los motivos por los cuales debemos orar, la forma en que debemos hacerlo, cámbialo, Señor, cámbialo, y que seamos moldeados a la imagen de Jesucristo. Señor, si nosotros no tenemos esta oración perseverante, vamos a ser personas débiles, como tú los enseñaste, porque el orar sin desmayar perseverantemente es una necesidad para nosotros. Y tú lo dijiste claramente en la parábola de la viuda y el juez injusto, Señor. Por eso, Señor, que nosotros no tengamos un corazón endurecido a tus palabras, sino que tengamos un corazón abierto, que entendamos que la oración secreta, la oración que hacemos nosotros, individualmente, solos, en donde vamos y derramamos nuestro corazón a ti, Señor, es esencial, Señor, para nuestro caminar cristiano. Bendito Dios y bendito Rey, que no estemos satisfechos
de nuestro crecimiento espiritual. Que veamos, Señor, cómo podemos crecer cada vez más espiritualmente, Padre. Que nos desarrollemos, que no seamos niños en la fe. Señor, Padre y Dios amado, líbranos de todo tipo de mal, de toda mala enseñanza, de todo mal hábito, de todo aquello que a ti te desagrada. Te lo rogamos con el corazón, Señor. Corrige nuestros pasos, enderézalos, Señor. Señor, si somos personas tibias, al buscar tu presencia, al profundizar tu palabra, muéstranos, Señor, claramente, que nosotros, en vez de flagelarnos, Señor, busquemos tu socorro, Señor, para andar como tú nos pides, Señor. Que entendamos que tú tienes los brazos extendidos hacia nosotros, tu gracia, tu benevolencia. Y tú eres un Dios compasivo, como dice tu palabra. Podemos ir confiadamente a tu trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. Por eso, Padre y Dios amado, ayúdanos a entender tu carácter. Ayúdanos a entender el deseo que tú tienes de que nosotros procedamos al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento sincero, verdadero, como enseña tu palabra, a un, Señor, conocimiento de la verdad práctico, Señor. Líbranos, Señor, de leer la Biblia de forma caprichosa, prejuiciosamente, Señor. Líbranos y que busquemos de todo corazón, hacer tu voluntad, Padre. Como dijo Jesús, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, que eso sea también realidad para nosotros, Padre. Señor, queremos que tú, a través de tu Espíritu Santo, actúes en nosotros con total libertad, con total y absoluta libertad. Gracias te damos, bendito Rey, por todo lo que tú nos das. Ayúdanos a creer cada día más en ti, a confiar cada día más en ti, a entregarnos cada día más a ti, Señor, para ser cada vez más dominados, más llenos de tu Espíritu. Así, Él, como dice tu palabra, haga a través de nosotros lo que es agradable a ti, Señor. Oh Santísimo, soberano, Rey, santo y todopoderoso, gracias te damos por todo lo que tú nos das. Y queremos pedirte, Señor, por toda tu iglesia, para que la bendigas, Señor. Para que, Señor, obres en toda tu iglesia, en toda y cada una de las personas que invocan tu nombre, Señor. Te pedimos que las bendigas, las guíes, nos guíes, Señor, nos dé sabiduría para hacer tu voluntad, nos libres de todo mal, nos libres de todo espíritu inmundo, Señor, que tú salgas al encuentro, Padre mío, de los enemigos de nuestras almas y los reprendas, Padre. Sal al encuentro de nuestros enemigos, atorméntalos, Señor. Abre la boca, Señor, desde los cielos, como dice tu palabra, y derrama fuego sobre todos ellos, Señor. Deshace de nuestras vidas todas las obras del diablo, Señor, como tú has prometido, Señor. Deshácelas de nuestras vidas. Deshace los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, Señor. Rómpelo, Señor. Rompe todo dominio, toda esclavitud que el enemigo nos quiera imponer, Señor. Líbranos de falsos maestros. Líbranos de falsas enseñanzas. Líbranos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo y Dios bendito, sana física y espiritualmente a todos nuestros hermanos. Sana a nuestros hermanos que están mal físicamente, que están enfermos con dolencias. Te lo pedimos, Señor. Libera a aquellos hermanos que tienen enfermedades graves como el cáncer, el SIDA, Señor, la depresión,
todos estos tipos de enfermedades, Señor, dolorosas, que hacen que la persona no pueda ser operativa, Señor, no pueda estar tranquila, Padre. Te pedimos, libera a nuestros hermanos de enfermedades, conforme a tu consejo eterno, conforme a tu sabiduría. Ayúdanos, benevolente y todopoderoso Dios. Padre bendito y Rey soberano, te queremos pedir, Señor, también para que tú obres en la familia de todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, de todos aquellos que invocan tu bendito nombre, y las bendigas, Señor. Las bendigas, las llenes de tu amor, las llenes, Señor, de tu bondad, de tu paciencia, de tu benignidad. Las llenes, Señor, a las familias de nuestros hermanos de tus bendiciones. Las colmes, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Que en cada una de nuestras familias se establezca, Señor, un ambiente lleno de tu presencia, Señor. Lleno de tu amor. Lleno de tu comprensión, de tu empatía, Señor. Lleno de tu cariño, Padre Santo. También te pedimos por aquellos hermanos que tienen problemas económicos. Te pedimos para que tú suplas sus necesidades, Señor. Les des inteligencia y sabiduría para salir adelante. Le envíes ayudas, Señor, como sea, Padre Santo, pero que ellos tengan el sustento diario, Señor. Dales creatividad, Señor, dales oportunidades, dales diligencia, Señor. Que sean buenos, seamos todos nosotros buenos administradores, Señor. Bendito Rey y bendito Padre, envía obreros a la mies, Señor. Envía obreros a la mies, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Levanta hombres y mujeres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo en cada barrio, en cada familia, en todo el mundo, Señor. Personas llenas de tu presencia, Señor. Llenas de tu poder, de tu amor, de tu sabiduría, Señor. Llenas de ti, Señor, que seamos verdaderos luminares en este mundo, luz de este mundo, sal de esta tierra, que las personas puedan verte claramente a ti, Señor. Por eso, Señor, te pedimos nuevamente que perdones si hemos sido negligentes, Señor, en nuestro deber de orar, si hemos sido deficientes, perdónanos y llénanos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Renueva las fuerzas para orar en nosotros, Señor. Que nosotros podamos discernir, Señor, cuánto tiempo nosotros debemos invertir cada semana, Señor, cada día, en buscar tu rostro en oración. Y cuánto tiempo debemos invertir en meditar tu palabra, hasta que realmente reflejemos tu carácter, Señor. Padre Santo y Dios amado, gracias te damos, bendito Rey por todo. Obra, Señor, en cada gobernante, en cada juez, en cada congresista, en cada político, Señor, en cada servidor público en el mundo, y vuelve sus corazones a ti. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo y Dios bendito, en las personas que tienen adicciones, que están en la prostitución, las personas que están atadas a las delincuencias, Señor, a aquellos que están, Padre Santo, atados, Señor, a la corrupción. Libéralos, Señor. Salva a los perdidos, te lo suplicamos, Padre. Salva las almas perdidas, como sea, pero salva a nuestros semejantes. Salva, Señor, a todos y cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que todo aquello que nosotros pidamos
con fe, conforme a tu voluntad, nos es concedido. Sabemos que esta oración ha sido escuchada por ti. Bendice, Señor, a todos aquellos que han orado conmigo, te lo pido yo, bendícelos abundantemente, Señor. Y gracias por todo lo que tú nos das, bendito Rey y Padre. Gracias por tu bendito Hijo. Gracias por tu maravilloso Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por las veces que nos has librado de tentaciones. Gracias por tu carácter precioso. Gracias, gracias, gracias por todo, Padre. Gracias por el agua que nos das, el aire, la comida, la vida, todo. Gracias, Señor. Amén y gracias a Dios. Bueno, queridos hermanos, les mando un abrazo enorme y recuerde, evalúe su vida de oración y si es deficiente, hay que corregir esa deficiencia. Un abrazo enorme, que el Señor le bendiga abundantemente. Nos vemos. Chao.